La reunión estaba citada para las 5 de la tarde, hora en la que empezaron a llegar los asistentes. Por parte del gobierno, quienes acompañaron al primer mandatario fueron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el director de la ADRES, Félix León Martínez, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, los ponentes del proyecto, Marta Alfonso y Alfredo Mondragón, y los representantes David Racero y Olga Lucía Velázquez. En cuanto al expresidente Uribe, cuando llegó a Casa de Nariño, lo dio a conocer por medio de su cuenta X, publicando una obra del maestro Fernando Botero. Casa de Nariño, la monja que dejó finalmente el maestro Botero. Por parte del uribismo estuvieron los representantes y senadores de la Comisión Séptima, Andrés Forero, Juan Felipe Corzo y Alirio Barrera. También estuvieron los senadores Paloma Valencia y Carlos Meisel. La reunión inició exactamente a las 5:45 y terminó hacia las 9:10 de la noche, en la que, si bien hubo diálogo, no se llegó a algún acuerdo. Por su parte, Carlos Meisiel, vocero del Centro Democrático, dio a conocer que durante el encuentro el partido pidió al gobierno retirar el proyecto del Congreso. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria y para las cosas que quiere implementar el gobierno no se necesita poner en riesgo todo el sistema. En eso nos seguimos manteniendo y nos vamos a seguir manteniendo. El segundo en salir fue el representante Alfredo Mondragón, quien reiteró que no se necesitan los votos del Centro Democrático para sacar adelante en el Congreso de la República la reforma a la salud. Yo creo que esa es una pregunta muy fácil de resolver. El Centro Democrático tiene alrededor de 20 representantes a la Cámara. La Cámara tiene más de 180, entonces el cálculo matemático creo que responde fácil la pregunta. No, realmente nosotros, recuerden ustedes que decían que no alcanzábamos ni a presentar la reforma, después que no pasaba en la Comisión Séptima, después que no avanzaba en la plenaria, y hoy tenemos más del 60% de la reforma aprobada. Al único acuerdo que se llegó en esa reunión es que, si es necesario, el gobierno y la oposición se seguirán tomando un café. El gobierno está abierto a seguir tomando café con nosotros y nosotros con el gobierno, pero cada uno con sus tesis y cada uno con sus posiciones. Dejamos explícito la intención de seguir tomándonos tintos, aromáticas, todo lo que convenga para buscar espacios de coincidencia, pero también para decir francamente qué es lo que consideramos que hay que reparar, cuáles son problemas estructurales, pero también para reconocer que los avances tienen que mantenerse. Yo creo que tenemos unos 2 o 3 bultos de café muy bueno para seguir tomando tinto, porque yo creo que para eso estamos, para a través de un psicoactivo como es el café, podamos nosotros continuar muy entusiasmados en el diálogo y el entendimiento para tener la mejor reforma de salud que está esperando el pueblo de Colombia. Y en medio de los tintos y la comida también hubo percances de salud. Tengo epistasis, o sea, como creo que tengo algo de gripa, entonces se me reventó un vasito aquí de la... nos dieron comida también, ¿no es cierto? No solamente ultraprocesados, no, nos dieron arroz con pollo, porque es que aquí hay un grupo muy importante de personas, ¿no es cierto? Aquí están las personas que cuidan al presidente, aquí todo el mundo viene y le ofrecen, hay un número, esto no es para la familia presidencial, todos los días vienen personas muy importantes. Y el presidente Gustavo Petro, pasadas las 10 de la noche, desde su cuenta de X aseguró que están muy definidas las diferencias y los puntos de acuerdo sobre la reforma a la salud. Habló de 3 acuerdos: preparar muchas más personas en ciencias de la salud, impedir que el clientelismo tome hospitales públicos y reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo. Eso es lo que dijo el presidente sobre la medianoche. También el presidente Álvaro Uribe dio su versión de ese cafecito en Palacio. Y a decir verdad y a juzgar por la historia, creo que esos 3 bultos de café que dice el ministro de Salud que tienen listos, les van a quedar corticos. Aquí está la historia. El tinto entre el gobierno y el uribismo terminó a altas horas de la noche y con un arroz atollado sobre la mesa. Un plato pesado como el pulso por la reforma a la salud. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o 2 discursos. Lo de anoche fue un debate dinámico, importante y franco. Ojalá haya dejado reflexiones. Durante la comida, el expresidente Uribe y su bancada expusieron lo que les indigesta del proyecto, la carga ideológica que para ellos tiene la iniciativa. Esto no puede ser una disputa ideológica entre lo público y lo privado.
Esto trasciende la disputa ideológica. Aquí lo que está demostrado es que lo público ha fracasado más, que lo privado es más fácilmente mejorable. Pese a la distancia en las posiciones, Uribe reveló que fue un debate sin ofensas y sin agresiones, pero en el que dejaron clara su luz roja de advertencia sobre no acabar con las EPS. Muchas personas creen, no, entonces, como ya no es Uribe, entonces es Mancitico, no va a decir lo que hay que decir. No, uno tiene que hablar con claridad de todos los argumentos, y yo creo que la mejor contribución a la democracia es hacerlo en buen lenguaje, franqueza pero buen lenguaje, reconocer antagonismos, sin ofensas, sin agresiones. La cena terminó sin acuerdo y sin postre, pero con un ingrediente claro: seguir impidiendo la aprobación de la reforma a la salud. Pero eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del gobierno nacional. ¿Y eso en qué se traduce? Que si el gobierno no es capaz de garantizar que su coalición haga el quórum, nosotros desde el Centro Democrático no lo vamos a hacer. Algunos de los puntos en los que coincide el uribismo y el petrismo son en el fortalecimiento de la atención preventiva y mejorar el salario de los médicos. Pues Paula, Mauricio, los puntos de acuerdo son un buen inicio, pero son lugares comunes. En lo de fondo, en la CPS, ahí donde no hay acuerdo. Y por lo que dice el ministro, por lo que dice el presidente Petro, por lo que dice el presidente Uribe, eso va mucho más allá de la figura del café. Yo creo que aquí sí hay una diferencia ideológica de fondo y yo veo las dos posturas diametralmente opuestas y muy distantes. Yo no soy muy optimista, de verdad, que vaya a haber un acuerdo sobre este tema, realmente. La verdad es que el abismo sí es clarísimo. Ya escuchábamos al expresidente Uribe, él dice, mire, lo público no ha funcionado, lo privado es fácilmente más mejorable. O sea, son visiones completamente distintas de cómo debe funcionar el sistema de salud. Pero creo también, Giovanni y Mauricio, que queda una pregunta importante para hacerse, porque decía el representante Mondragón que el 60% de la reforma ya está aprobada. Entonces, que no haya habido humo blanco en este café con el Centro Democrático, pues ¿qué tanto daño le hace a la aprobación de la reforma? Bueno, con el ingrediente adicional que hay que sumarle a los verdes, que si se declaran independientes, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, yo creo que lo clave está en qué hay en ese 60% que ya está aprobado y qué es lo que queda por aprobar. Lo que queda por aprobar es lo inherente a cómo debe funcionar el sistema y cuál debe ser el rol de lo público y lo privado en el sistema, es decir, los temas más álgidos y más polémicos de la discusión entre el gobierno y la oposición. Y en realidad, los temas más álgidos de la propuesta de cambio de reglas del juego del gobierno. No está aún discutido, ni votado, ni definido el rol de las EPS. Acuérdense ustedes que la propuesta de reforma a la salud, la propuesta de reforma pensional, la actitud en cuanto a las concesiones, todos tienen en común, como política pública, una aversión del gobierno al papel del sector privado en las distintas dimensiones de la vida pública y de las políticas públicas. En todos los casos se está tratando de desplazar al sector privado para tener adentro el sector público en las distintas funciones. Y este no es la excepción, eso no se ha aprobado y es central. Segundo, no se ha aprobado cuál va a ser el rol final de la ADRES, es decir, quién va a ser el pagador, quién tiene la plata. Hoy la plata pasa por las EPS, la UPC, todas esas jeringonzas que siempre analizamos y que ya a estas alturas casi todo el mundo entiende y casi todo el mundo sabe de qué se trata porque el país no habla de otra cosa, pero en la propuesta y en el proyecto de reforma se dice paga directamente el Estado y ahí hay posibilidad de malgasto, de mal uso de los recursos, de corrupción, etcétera, etcétera. Y quizás en lo único que hay acuerdo hasta el momento es en el papel de la superintendencia, de la supervisión, de la prevención, etcétera, etcétera. Uno de los puntos, 3 puntos que el presidente Petro dijo que había acuerdo el día de ayer, el rol importantísimo de la prevención. Los otros 2, la necesidad de preparar cada vez más personal y la necesidad de trabajar adicionalmente en ajustar cosas del sistema de la salud no inherentes al tema central. Por lo tanto, creo yo que estas reuniones de esta manera no van para ninguna parte, sencillamente porque el gobierno, si ustedes ven, desde el día 1 hasta el día de hoy, no ha cedido casi que ni un centímetro en sus aspectos fundamentales. ¿Y eso qué significa? Que parece que no hubieran cambiado las encuestas, que parece que no hubiera cambiado el clima político, que parece que no se hubiera acabado la coalición de gobierno en abril, que parece que no hubiera cambiado de ministro del Interior, que parece que no hubiera cambiado de ministra de Salud, porque todo eso se debería reflejar
en la disposición a negociar.